Saludos, esta es la segunda cápsula del módulo sobre comunicación oral. En esta cápsula hablaremos de la comunicación oral en la sala de clases y discutiremos en detalle la comunicación verbal y la no verbal, particularmente los elementos del lenguaje no verbal. También hablaremos sobre cómo hacer una presentación oral y la etiqueta que debemos seguir durante esta. Para finalizar, ofreceremos algunas recomendaciones a la hora de hacer presentaciones orales. Comencemos. La comunicación oral en la sala de clases puede dividirse en dos categorías. La primera, y usada con mayor frecuencia, es la espontánea, porque no implica la preparación previa de lo que se va a decir, sino que depende del desarrollo de la clase y las actividades del día. En la comunicación espontánea podemos incluir las discusiones diarias, las respuestas a preguntas y los debates, entre otras actividades. Por otro lado, la comunicación oral en la sala de clases también puede ser planificada y en esta se incluirían los informes y presentaciones porque requieren ser preparados con antelación y también practicarse. Como mencionamos en la primera cápsula del módulo, la comunicación puede ser verbal, ya sea oral o escrita, y también no verbal. Un dato interesante es que se estima que un 70% de la comunicación es no verbal. Por eso, se dice que hablamos con las cuerdas vocales, pero conversamos con el cuerpo. La comunicación no verbal, por su parte, puede clasificarse en varias categorías. La primera es la física, la más común, y se refiere a los movimientos corporales. También puede ser a través de símbolos y señales que aporten un significado particular a lo dicho. Y por último, tenemos la estética, que está relacionada con la expresión creativa como la danza, el teatro y otros. En esta presentación hablaremos en detalle de los elementos de la comunicación no verbal, particularmente lo relacionado con la mirada, las expresiones faciales, los gestos, la postura, la apariencia, el contacto y la voz, para mostrar cómo cada una de ellas influye en la comunicación y qué debemos tener en cuenta al momento de hacer una presentación oral. La mirada es uno de los elementos más importantes cuando estamos haciendo una presentación, por lo que es esencial que tengamos en cuenta a quienes les hablaremos, ya que hay componentes culturales vinculados a esta. Por ejemplo, en algunos países mirar a los ojos a otra persona constituye una señal de respeto, pero en otros puede interpretarse como un desafío. Es por esto que en el caso de que ofrezcamos una presentación a una audiencia culturalmente diferente a la nuestra, primero debemos averiguar cuáles son los códigos de conducta aceptados. En nuestro caso, se espera que miremos a las personas a los ojos mientras hablamos, por lo que en una presentación debemos procurar hacerlo. Mirar a las personas nos ayuda a conectar con ellas y a que respondan a lo que estamos presentando. De esta forma, proyectamos seguridad y también podemos darnos cuenta de la reacción del público, lo que nos permitiría ampliar o clarificar algunos puntos de la presentación de ser necesario. Es importante recordar que no debemos mirar siempre a las mismas personas, sino variarlas para que todas se sientan acogidas. Tampoco sería prudente sostener la mirada mucho tiempo a una misma persona, ya que esto podría ser incómodo para todos. Las expresiones faciales, junto con la mirada, constituyen otra herramienta de la comunicación no verbal que nos permite transmitir nuestras ideas siempre y cuando las refuercen de manera positiva. En otras palabras, lo que decimos y lo que reflejamos a través de las expresiones faciales tiene que estar en armonía. De lo contrario, llevaremos un mensaje confuso y contradictorio. El público debe darse cuenta de que creemos y nos entusiasma lo que decimos, porque muchas veces esto es contagioso y favorecería la conexión con ellos. Las expresiones faciales
También dan cuenta de lo que siente la audiencia, por lo que es importante que estemos pendientes para determinar su grado de interés y el nivel de comprensión. Un último detalle es que recordemos sonreír. Esta expresión no solo es universal, sino que es un excelente recurso para romper el hielo y hacer sentir bien al público. El efecto se logra si sonreímos de manera natural y honesta, además de que pueda ser percibida a la distancia. La gesticulación es otro recurso que, si está en consonancia con lo que decimos, sirve para reforzar lo planteado porque puede delatar nuestros sentimientos. Además, los gestos nos ayudan a interactuar con el público. Por ejemplo, mostrar el pulgar hacia arriba significa que algo nos gusta. También subir el brazo con la palma de la mano hacia arriba le indica a la audiencia que se ponga de pie. O colocar la mano detrás de la oreja nos deja saber que se escucha. Es importante que nuestros gestos sean naturales y no exagerados, porque de lo contrario no lograremos la reacción del público deseada. Y también es importante recordar que los gestos pueden tener significados diferentes según el país. Siempre que sea posible, toda presentación oral debe ofrecerse de pie y procurar que la postura corporal sea erguida, ya que esta posición denota seguridad y confianza, lo que facilita la conexión con el público. Además, nos ayuda a que los pulmones se llenen de oxígeno y que nuestra voz salga mejor. Por el contrario, si estamos encorvados o jorobados, como se dice coloquialmente, reflejamos inseguridad, desgano, falta de convicción y poca energía. La postura también refleja nuestra capacidad de autocontrol, por lo que para que sea efectiva una presentación debemos conservar la calma y la serenidad, sin perder de vista que esto no significa que dejemos de reflejar nuestro entusiasmo y convicción. Todo lo que hacemos y cómo nos presentamos también dice algo de nosotros, por lo que no debemos descuidar nuestra imagen. Como dice el dicho, solo tenemos una oportunidad para dar una primera impresión. Así que debemos cuidar cómo nos vestimos, los accesorios que usamos y cómo nos arreglamos para proyectar una imagen profesional. Tampoco debemos perder de vista el tipo de público al que nos dirigiremos, porque nuestra apariencia puede provocar rechazo, distanciamiento o poner en duda lo que tengamos que decir. Al ofrecer una presentación, siempre debemos procurar establecer una conexión positiva con el público. Esto ayudará a que nuestro mensaje llegue mejor. Como ya hemos mencionado, la mirada, las expresiones faciales, los gestos, la postura y nuestra apariencia personal juegan un papel importante a la hora de acercarnos al público e interactuar con él. Para que estos elementos sean efectivos, es conveniente evitar presentarnos distantes y fríos, sino todo lo contrario, con calidez y apertura, de forma natural y no forzada. La distancia física del público también tiene un impacto en toda la presentación, ya que si estamos muy alejados y apenas pueden vernos, puede causar que se distraigan. Y por el contrario, si nos acercamos demasiado y no respetamos el espacio interpersonal, podría resultar intimidante o incómodo. Cuando nos referimos a la voz, debemos tener en cuenta aspectos como el volumen, la velocidad, la prosodia, las pausas y las variaciones. En cuanto al volumen, no debemos hablar que parezca que estamos gritando, ni tampoco susurrar, sino lo suficientemente alto para que todos, aun los que están a mayor distancia, nos escuchen sin dificultad. Esto no quiere decir que vamos a usar siempre el mismo tono, porque sería muy monótono y correríamos el riesgo de que la audiencia pierda el interés, sino que debemos procurar usar patrones entonativos diferentes que nos permitan pronunciar correctamente y marcar la entonación de cada frase. Esto último se conoce como prosodia. La velocidad con la que hablamos debe ser natural,
ni muy lenta porque parecería falta de dominio, conocimiento o convicción, ni muy rápida porque denotaría nerviosismo e inseguridad. Por otro lado, los silencios o pausas son otro recurso útil que en toda presentación debemos recordar. Sin embargo, no podemos abusar de ellos ni en cantidad porque pierden efectividad, ni en extensión porque causarían desconcierto. Las pausas nos permiten llamar la atención de la audiencia hacia un tema nuevo o algún punto importante, y también nos sirven para ordenar los pensamientos sobre lo próximo que vamos a discutir. Para finalizar, estos elementos asociados con la voz deben usarse de forma variada si queremos impartir dinamismo y efectividad a las presentaciones orales. Una vez discutidos los elementos principales del lenguaje no verbal, pasaremos a hablar sobre los puntos esenciales que debemos considerar cuando preparamos una presentación oral, por lo que detallaremos las particularidades de los objetivos de la presentación, del público, la estructura, los conectores, la ejemplificación, el vocabulario y la etiqueta. Comencemos hablando del objetivo. Este requiere que determinemos con claridad cuál va a ser el propósito o finalidad de la presentación. Si buscamos entretener, nuestro objetivo sería compartir o relacionarnos con otros, mientras que si procuramos informar algún conocimiento o datos, plantearíamos explicaciones de algo. También podríamos querer persuadir o convencer al público de nuestra forma de pensar o tener como propósito motivar a otros a actuar de determinada manera. En fin, sin importar cuál sea nuestra finalidad, es importante que tengamos claro que el objetivo debe verse desde dos puntos de vista diferentes. El primero, el nuestro como emisores, o sea, cuál va a ser nuestro propósito general: informar, convencer, entretener o motivar. Y el otro, cuál es el efecto que quiero causar en los receptores. Este sería nuestro objetivo específico. El público es la audiencia a quien va dirigida nuestra presentación, por lo que antes de comenzar a desarrollarla, es recomendable tener una idea de a quiénes les hablaremos, ya que esto nos ayudaría a alcanzar el objetivo propuesto con más facilidad. Entre la información que necesitaríamos buscar sobre los receptores están las variables demográficas. Algunas de estas son la edad, el nivel de escolaridad, la profesión, etc. Por ejemplo, no es lo mismo dirigirnos a un público especialista en un área que a un público en general. También podríamos procurar analizar las variables de actitudes, es decir, tener una idea de las creencias, valores, hábitos o costumbres de los receptores. Esto puede ser complicado y es posible que no podamos tener certeza de ello, pero procurar algún tipo de aproximación sería recomendable para tener alguna idea de sus reacciones. Al estructurar una presentación, no solo tomamos en cuenta el objetivo y el público, sino el tiempo que tendremos disponible, ya que este va a determinar la cantidad de información que podemos incluir. La estructura de una presentación consta de 4 partes fundamentales: la introducción, el desarrollo, el cierre y la sección de preguntas y respuestas al finalizar la misma, lo que debe haberse previsto al tomar en cuenta el tiempo disponible para la presentación. Antes de comenzar a hablar, debemos saludar a la audiencia, presentarnos brevemente si no es que otra persona ya lo ha hecho, y cuidando siempre de no excedernos en el tiempo utilizado ni en parecer pedantes. Tampoco olvidemos sonreír, mostrarnos seguros, abiertos y confiables y con la mayor naturalidad. Tengamos en cuenta que en este tiempo ya hemos causado una impresión en la audiencia y esto puede impactar la actitud que tomen hacia lo que vamos a decir. En la introducción de la presentación debemos indicar claramente de qué vamos a hablar, así como los puntos principales en que nos apoyaremos y cuál va a ser la postura que asumiremos en caso de que busquemos convencer a la audiencia de algo.
Esto debemos hacerlo con energía para que captemos la atención del público. Además, podemos utilizar una anécdota, un dato interesante, una cita y hasta un chiste si tenemos talento para ello y cuidando las diferencias culturales. En fin, procuremos que la introducción sea memorable. En cuanto al desarrollo, debemos ordenar claramente la información, ya sea de manera cronológica, según su nivel de importancia, o también de lo general a lo particular o viceversa, entre otros recursos. Las palabras o frases de transición son muy útiles para esto, ya que permiten mostrar diferentes puntos y guiar a la audiencia. Podemos usar frases como: el primer punto que les quiero presentar es, y así por el estilo. Tengamos en cuenta que una presentación solo de datos o cifras puede resultar complicada para seguir, por lo que debemos explicar los puntos de la manera más sencilla y clara posible, estableciendo comparaciones, paralelismos o intercalando breves anécdotas si son pertinentes. Igualmente, podemos complementar la presentación con visuales u objetos que llamen la atención y aporten a la presentación sin distraer la atención del público. Por su parte, la conclusión también debe ser memorable y podemos usar algunas de las estrategias recomendadas para la introducción. Al terminar, debemos hacerlo con fuerza para que la audiencia reaccione. Además, recordemos agradecerles a ellos su atención y si no hay un moderador, debemos dar paso a la sección de preguntas, respuestas y comentarios del público. La sección de preguntas y respuestas, además de los comentarios, requiere de forma más evidente que escuchemos con atención, no solo porque estamos recibiendo retroalimentación de los puntos discutidos, sino porque tenemos la oportunidad de ampliar o aclarar cualquier punto que no haya sido entendido bien. Así podemos añadir otros ejemplos, explicaciones, datos, comparaciones o historias relacionadas, sin repetir las mismas utilizadas en la presentación. Es importante demostrar que tenemos una disposición genuina y abierta al diálogo franco, lo que nos permitirá mantener la conexión con la audiencia y para esto no debemos olvidar mirar al interlocutor cuando nos hable. Recordemos siempre que como parte de la etiqueta de una presentación oral debemos sonreír genuinamente, saludar con afabilidad y aplomo, mantener una actitud positiva, abierta, franca y relajada, escuchar atentamente, agradecer la atención prestada y despedirnos de la audiencia. Entre las recomendaciones generales para ofrecer presentaciones orales exitosas, debemos tener claro la relevancia de esta, tanto para nosotros como presentadores, como para el público. En otras palabras, nuestros objetivos deben estar claros. Antes de cualquier presentación, no importa cuánto sepamos y nos apasione el tema, debemos estudiarlo, analizarlo y ponernos con las últimas tendencias o hallazgos. Esto no solo denota respeto por la audiencia y el tema, sino por nosotros mismos. Luego de estudiar y analizar el tema, debemos planificar nuestra presentación y seleccionar lo que realmente sea meritorio, pertinente y necesario. No podemos incluir todo lo que sabemos al respecto, sino aquello que mejor nos lleve a alcanzar los objetivos propuestos, sin perder de vista el tiempo con el que contamos y a quienes nos dirigimos. Una vez tengamos listo lo que vamos a decir, que es lo más importante, debemos recordar que nuestro lenguaje corporal debe reforzar lo que decimos y si estos no están en consonancia, vamos a confundir a la audiencia y a perder credibilidad. Otra manera de reforzar nuestra presentación es por medio de recursos audiovisuales que deben ser escogidos a conciencia y no como un mero adorno. Cuando ya tengamos todo listo, debemos practicar hasta que podamos hacerlo con naturalidad, seguridad, confianza y aplomo.
La práctica no es solo de lo que vamos a decir y cómo nos proyectaremos, sino de todos los elementos externos, pero que forman parte de la presentación, como en el lugar en que se ofrecerá, el equipo, el ambiente, etc. A más confiados nos sintamos, lo haremos mejor. Al final de la presentación, siempre es recomendable autoevaluarnos para tener claro cuáles fueron nuestros puntos fuertes y cómo podemos mejorar los otros. No perdamos de vista que el arte de hablar en público se desarrolla con el tiempo, por lo que requiere que tengamos la humildad de entender que es un proceso continuo y que nos brinda la oportunidad de crecer y mejorar. Esta fue la segunda cápsula del módulo de comunicación oral. La misma es auspiciada por el Proyecto Pórtico y por Pathways to Success, Rumbos para el Éxito, del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.